para este año. Voy a compartir mi pantalla, ya la estoy compartiendo. Espero que me digan un OK, que me ven para continuar. Sí se observa las diapositivas, doctor. ¿Sí se ve? Muy bien. Entonces vamos a empezar con cáncer de esófago y cáncer de la unión gastroesofágica, que se considera una parte diferente del cáncer de esófago y del cáncer de estómago. Por eso los he puesto así. Es como lo trata el National Cancer Comprehensive Network y es por eso que lo vamos a hacer así. Cualquier inconveniente, si me dejan de ver las diapositivas o si me dejan de escuchar, por favor avísenme. Como no les veo las caras, no tengo un feedback. No sé si todos están presentes, si se han dormido, si se han salido o están viendo otras cosas. Así que, por favor, comuníqueme cualquier cosa. El contenido de esta clase es este. Vamos a hablar algunas generalidades sobre el cáncer de esófago, histología, epidemiología, etiología y factores de riesgo, lesiones premalignas, cuadro clínico, diagnóstico, estadios, tratamiento quirúrgico y cualquier otras cosas o tratamientos relacionados con esto. Y vamos a hablar también sobre recomendaciones de prevención y algunas conclusiones. En la imagen, ustedes ven un cáncer de esófago distal resecado y así es como se ve en la pieza operatoria. Ven los bordes elevados. Eso quiere decir que era un cáncer avanzado. El centro está ulcerado, debe haber sangrado y además obstruido el paso de los alimentos. Ya en 1871, fíjense, en el siglo XIX, hace casi más de 100 años, Billroth hizo la primera esofagectomía, pero no hizo anastomosis. Retiró el esófago y lo dejó al paciente con una gastrostomía, o sea, un huequito en el estómago para que coma por ahí. En 1873, Czerny hizo una resección de esófago proximal sin reconstrucción también. Pero se le debe a George Gray Turner, que en 1913 hizo una resección transhiatal exitosa. Y ahí está la imagen del paciente comiendo, que es una foto histórica, el primer paciente que se logró resecar el esófago y anastomosarlo para que pueda volver a comer por la boca. En 1913, Frank Torex, que lo ven ustedes acá, un famoso cirujano inglés, hizo la primera resección transtorácica exitosa. Era muy difícil entrar al tórax, no había unidad de cuidados intensivos, no había respiradores, entonces era muy difícil la recuperación luego de la toracotomía. Oshawa, en 1933, ya cuando se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, hizo una toracotomía izquierda con anastomosis, publicó 101 pacientes y fue la más grande publicación hecha en ese entonces. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron las unidades de cuidados intensivos y la ventilación mecánica. Y eso favoreció el ingreso al tórax y la cirugía transtorácica. En 1946, Ivor Lewis hizo una resección por la parotomía y toracotomía derecha para sacar el esófago con sus ganglios y poder hacer la anastomosis. En 1972, McKeown hizo un abordaje por 3 vías, una abdominal, una torácica y una cervical. Por eso se dice el abordaje por 3 vías de McKeown, que hasta ahora se ha hecho. Y en 1990, por primera vez, Di Paula hace una cirugía laparoscópica del esófago. Entonces, esto es simplemente para ver cómo ha ido evolucionando históricamente el manejo del esófago. Siempre es bueno ver cómo cambia la historia, porque si nos olvidamos de la historia podemos repetir muchos errores. Por definición, el cáncer de esófago se denomina así al tumor que comienza en el revestimiento interior del esófago y se disemina hacia afuera hasta las capas que lo rodean, ¿no? Es uno de los tumores más agresivos, de diagnóstico tardío y pobres resultados. A pesar de que el esófago es un órgano poco importante, porque su única función es comunicar la orofaringe con el estómago, sin embargo, la ubicación en medio del tórax lo hace bastante complicado para acceder.
En cuanto a su incidencia, vemos que es el 8º cáncer más frecuente en el mundo y la 6ª causa más frecuente de muerte. En Estados Unidos aproximadamente este año va a haber 19.260 casos de cáncer de esófago, 15.000 en hombres y 48.000 en mujeres, y alrededor 15.530 personas morirán de causa de cáncer de esófago, ¿no? Entonces, prácticamente todos los que los diagnostican mueren. Incluso ustedes ven, mueren un poquito más de lo que van a diagnosticar, porque son los que han diagnosticado el año pasado. Pero es un cáncer, como ustedes ven, de muy mal pronóstico. Es importante recordar la longitud del esófago, porque algunos endoscopistas le van a decir que hay tumor a 15, 20, 25, 30 y 40 centímetros. La unión gastroesofágica se da a partir de los 40 centímetros, 2 centímetros para abajo, 2 centímetros para arriba. De 15 a 20 centímetros estamos hablando del esófago cervical. De 20 a 25 el esófago torácico superior, 25 a 30 torácico medio y entre 30 y 40 el torácico inferior. Esto es importante para el abordaje, para ver cómo lo vamos a tratar y también nos va a explicar mucho de la sintomatología. Les decía que es un tumor de muy mal pronóstico porque generalmente hacemos un diagnóstico tardío. Como ustedes saben, en oncología el diagnóstico temprano es lo más importante. Y el diagnóstico tardío se debe por varias cosas. Primero, a la gran distensibilidad de la pared esofágica. Tiene gran capacidad de distenderse, entonces solamente cuando hay una obstrucción muy grande empieza a dar molestias como difagia, salivación, como vamos a ver otros. Entonces, como tiene esta gran capacidad de distenderse, recién va a empezar a haber molestias cuando ha afectado el tumor el 60% de la circunferencia del órgano. Entonces, ya cuando tiene 60% de circunferencia, es un tumor grande que fácilmente puede haberse diseminado. La otra razón, como vamos a ver, es que el esófago, estas son las capas del esófago, la mucosa, submucosa, las musculares, no tiene adventicia, no tiene un peritoneo que lo recubra. Entonces, fácilmente el tumor puede invadir los ganglios linfáticos, los vasos, el conducto torácico, y de esta manera se disemina muy rápido el tumor de esófago. No todos los tumores del esófago son malignos. Hay tumores benignos, siendo el más frecuente el leiomioma. Es el 50% de todos los tumores benignos del esófago. Se origina en bandas de tejido muscular fibroso entrelazadas y delimitadas por una fina cápsula. 60% están en el esófago distal, 30% en el tercio medio y 10% en el tercio superior. Como el que ven en la imagen. Este es un leiomioma, ¿no? Está en la submucosa, no produce mucho daño, crece lentamente, no altera la mucosa. También hay el pólipo fibrovascular, el tumor de Abrikosov, que es un mioblastoma de células glandulares, también llamado mioma mioblástico, que se origina en las células de Schwann y también es un tumor benigno. Pero la mayoría de tumores son malignos. El carcinoma hiperdermoide y el adenocarcinoma constituyen el 95% de los tumores malignos del esófago. En las últimas 2 décadas aumentó el adenocarcinoma y disminuyó el epidermoide. Hasta 1960, 90% eran epidermoides y en el 2012, 87% eran epidermoides y así va bajando continuamente los epidermoides, pero los adenocarcinomas han aumentado. Aquí ven un tumor en la unión del esófago distal y del tercio medio del esófago. La histología depende un poco de la ubicación. Fíjense, en el tercio superior predomina el carcinoma epidermoide y 4% adenocarcinoma. En el tercio medio, 50% son epidermoides, 18% adenocarcinoma. Y en el tercio inferior predomina el adenocarcinoma, siendo 35% epidermoides. Entonces, a medida que nos acercamos al estómago, el adenocarcinoma va aumentando y el epidermoide va disminuyendo. En el tercio superior es solo 15% porque el tercio superior es bastante más pequeño. Hay otros tumores que llegan a formar el 95%. Dijimos que 95% son carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. El 5% restantes son tumores raros, como células claras, los sarcomas llamados GIST, melanomas, linfoma, incluso coriocarcinoma.
son mucho más raros. Y cabalmente acá tenemos un caso de una melanoma amelanótico de esófago. Una mujer de 66 años, con 3 meses de molestias intermitentes en la región retroesternal, sensación de opresión que se irradia hacia el cuello, aumenta al hablar y tragar. Se le hizo una biopsia y se encontró un melanoma primario de esófago, lo cual es muy raro. Constituye 0.2% de todos los tumores del esófago. Hicieron PET scan y no había otra enfermedad más que ahí, así que fue sometida a una resección esofágica. Entonces, podemos decir, este es un trabajo hecho en el Perú, ¿no? Hecho en Lima, en Rebagliati, una revisión de casos. Los más frecuentes que encontraron ellos eran el epidermoide, 51% de casos, adenocarcinoma, el 42%. Lo demás son ya estructuras raras, una mezcla que no se pudo definir, epidermoide faringoesofágico, linfoma y melanoma. Esta es una comparación entre la histología del carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma en Estados Unidos. En Estados Unidos mucho más frecuente es el adenocarcinoma, ellos tienen más gorditos y el reflujo gastroesofágico ocasiona esto. El ratio hombre-mujer epidermoide es 3:1, en cambio en el adenocarcinoma es 7:1, ¿no? En los negros, el ratio negros-blancos, negros 6:1 el carcinoma epidermoide de esófago, y en cambio el adenocarcinoma es mucho más frecuente en los blancos, 4:1. La ubicación más frecuente del epidermoide es en el tercio medio, el adenocarcinoma en el tercio distal, y los factores de riesgo más importantes para el epidermoide, tabaco y alcohol, y para el adenocarcinoma, esófago de Barrett. Acá vemos cómo está cambiando en el mundo, en Estados Unidos, el carcinoma de esófago tiende a disminuir, el carcinoma de estómago, este es el de arriba, las rayitas son el estómago, y este es el esófago, pero está aumentando gracias al adenocarcinoma que ha aumentado por la obesidad. Y este es el carcinoma de la unión gastroesofágica, que se mantiene. En general, en el mundo, hemos dicho que el esófago, cáncer de esófago, ocupa el 8º lugar después de cáncer de mama, pulmón, colorecto, próstata, estómago, hígado, cuello uterino, ahí viene esófago, es el 8º cáncer de incidencia en el mundo. Sin embargo, en mortalidad es el 6º caso, mueren más. Después de pulmón, colorecto, hígado, estómago, mama, viene el cáncer de esófago como un gran asesino de la humanidad. En los países muy desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos, el cáncer de esófago no se encuentra en los principales cánceres, en los cánceres más frecuentes, ni en hombres ni en mujeres. Sin embargo, en mortalidad sí se encuentra en varones, ¿no? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7º lugar de mortalidad. En mujeres no, es raro. Y esto se debe principalmente a los fumadores y alcohólicos que hacen una mezcla terrible para el cáncer de esófago. Y esta es la incidencia mundial. Es poco, fíjense, en los países andinos. Aumenta un poco en Uruguay, Paraguay y Brasil. Uruguay y Paraguay y el norte de Argentina tienen un poco más elevado cáncer de esófago por la costumbre de tomar mate caliente, pero sin embargo hay ciertas zonas de África y sobre todo en Asia que el cáncer de esófago es muy frecuente. Tanto así que existe lo que se denomina el cinturón de cáncer de esofágico. Se ve en estos países, todos alrededor del mar Caspio, el sur de Rusia, el norte de China, Mongolia, todos estos países que formaban Turquistán, Afganistán y todos estos países raros, tienen una alta incidencia de cáncer esófago. Tienen en común que toman bebidas muy calientes, fuman mucho y toman mucho alcohol. Fíjese en que Estados Unidos, la incidencia ajustada por persona es menos de 10. En glicemia en China es más de 100. Entonces, la etnicidad, la raza, tiene mucho que ver. Si nosotros comparamos la mortalidad por países, fíjense, Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán, estos países que están en el cinturón de cáncer del esófago, tienen una alta incidencia, ¿no? Comparado con Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, en que se mantiene o tiende a bajar. En el Perú,
ocupa el puesto 14º, eso fue el año pasado. Este año ha bajado al 15º. El año pasado tuvimos 445 casos de cáncer de esófago en el Perú y 347 fallecidos por cáncer de esófago. Y eso fue el 2019. Y el 2020 hemos tenido 348 casos diagnosticados y 323 fallecidos. Como ven, casi todos fallecen. Es el 25º lugar de cáncer en el Perú. Y en Arequipa también está en un nivel bastante bajo el cáncer de esófago, felizmente. En cuanto a la etiología, podemos decir que la mayoría de los cánceres son esporádicos. No se ha detectado ningún factor hereditario. Estos son producidos por medio ambiente, como dijimos, tabaco, alcohol y otros que lo vamos a ver luego. Hay un cáncer esofágico familiar, 10 al 15%, y entre el 5 y el 10% un cáncer hereditario. Cáncer que está asociado a síndromes hereditarios bien determinados, como los vamos a ver luego. Entonces, la mayor cantidad de cáncer de esófago son así, entran en este rango, 75-80% esporádicos. Y los factores de riesgo de este cáncer principalmente son dieta, alcohol, tabaco, bebidas calientes y papilomavirus, especialmente en el tercio proximal y medio. A medida que nos acercamos al estómago, el factor de riesgo es el reflujo ácido, la obesidad, tabaco y la dieta. Y en el estómago ya es el Helicobacter pylori y la gastritis atrófica. Lo que a nosotros nos interesa es dieta, alcohol, tabaco y bebidas calientes y papilomavirus, y reflujo gastroesofágico y obesidad, tabaco y dieta para el tercio inferior. Acá tenemos un poco de lo mismo, los factores de riesgo, pero aquí separados entre el escamoso y el adenocarcinoma. Como ustedes ven, y el escamoso, el tabaco y alcohol son los principales factores de riesgo. La suma de los dos es fatal para este cáncer. En cambio, para el adenocarcinoma, lo riesgoso es el esófago de Barrett, reflujo gastroesofágico, y eso se debe asociado a la obesidad. Mayor obesidad, mayor reflujo y mayor problema gastroesofágico, ¿no? La pobreza está más relacionado al carcinoma epidermoide, la calasia, la esofagitis cáustica, algunos síndromes hereditarios como la tilosis y el Plummer-Wilson, que lo veremos después, tumores de cabeza y cuello, que están asociados también a tabaco, alcohol y papilomavirus, cáncer de mama con radioterapia, en los dos, tanto escamoso como adenocarcinoma, porque al irradiar la mama se irradia frecuentemente el esófago. Consumo de alimentos calientes está muy relacionado más con el carcinoma epidermoide que el adenocarcinoma. Y dietas pobres en vitaminas o ricas en nitrosaminas están asociados al carcinoma epidermoide. La dieta forma un factor de riesgo importante. Y al respecto debemos mencionar que las nitrosaminas, que están frecuentes en los encurtidos, también frecuentes en la dieta de los asiáticos, es un factor de riesgo importante. Mascar nueces de areca o betel, cosa que no hacemos en América, las nueces de areca envueltas en hojas de betel, se consumen mucho en los países asiáticos, ¿no? En los países desérticos, que felizmente no es una costumbre nuestra. Nosotros mascamos más coca y eso determina algunos cánceres de la boca y hay algunos estudios que insinúan que cambia el pH de la saliva y podría causar algunos carcinomas epidermoides, pero no es concluyente. Lo que sí se ha visto, las bebidas muy calientes, té más de 65 grados, muy quemante, sí puede producir cáncer de esófago, especialmente proximal y medio. Por eso el consumo del mate, de la hierba mate, en Argentina, en el norte de Argentina, Paraguay y Uruguay, sí está relacionado al cáncer de esófago. El exceso de carnes rojas, deficiencias de zinc, baja ingesta de folatos en la dieta, metaanálisis observacional mostró una dieta elevada en frutas y verduras reduce el riesgo de cáncer de esófago. Entonces, ese es el papel de la dieta como factor de riesgo. También es importante mencionar que después que el cáncer de esófago es el cáncer no respiratorio más común asociado al consumo de cigarrillos. Después de los cánceres respiratorios, pulmón o nasofaringe o orofaringe,
el cáncer de esófago es el más frecuente asociado al consumo de tabaco. Ustedes ven cómo están aquí los que nunca han fumado y los fumadores, los que fuman más, tienen más cáncer de esófago. Y un factor hereditario como es la tilosis, ustedes ven en estas palmas, no son pies sucios, es una queratodermia palmoplantar que se denomina tilosis, es una enfermedad autosómica dominante hiperqueratinizante de palmas, plantas y mucosas que tiene un gran riesgo de producir cáncer de esófago. Es una enfermedad hereditaria, como hemos visto, autosómica, se ha ubicado el cromosoma donde hay este daño, el 17q en el locus 25, y está asociado al cáncer de esófago. También el síndrome de Plummer-Vinson, que se presenta sobre todo en mujeres, especialmente adultas, se caracteriza por una triada, disfagia, anemia ferropénica y membranas esofágicas. Estas membranas esofágicas hacen que se detengan la comida en el camino, se inicia una esofagititis crónica que puede llevar al cáncer. Además, está asociado a alteraciones epiteliales de las uñas, como la coiloniquia, que la ven en la imagen de abajo, un adelgazamiento progresivo y fragilidad del cabello, lositis atrófica y constantes estomatitis, como ven en la boca de la paciente. Hay otros síndromes genéticos hereditarios que se han asociado al cáncer de esófago y a la unión gastroesofágica, que los menciona el NCCN, como en la primera parte, el cáncer de esófago asociado a la tilosis, que ya lo vimos, y al síndrome de Howell-Evans, que es una epidermoides eritroplantar, la imagen que ustedes vieron, y se ha identificado el gen RHBDF2, que es el que transmite esta enfermedad asociada a la tilosis. Es, como dijimos, una enfermedad autosómica dominante, y en todos lo único que se quiere hacer es tratar de investigar la presencia de esta enfermedad, y si se entiende estos síndromes, hay que hacer, como dice en la recomendación de abajo, despistajes con endoscopías frecuentes y biopsias. También hay un síndrome familiar de esófago de Barrett, ¿no? Que hay varios genes que son candidatos, pero todavía no se ha podido identificar cuáles son, pero sí se ha visto que tiene una herencia tipo autosómica dominante, ¿no? El síndrome de Bloom, que son un síndrome raro, frecuente en judíos esquenazis rubios, que se caracteriza por ser rojizos, plétoros, que también está asociado al gen BLM RSQL, que produce, se transmite de una manera autosómica recesiva, no dominante como la anterior, y la anemia de Fanconi, que es una anemia que lleva a una anemia plástica asociada a baja de glóbulos blancos y plaquetas. Hay varios tipos de linfomas y leucemias, y esos son los genes que están asociados. Fíjense, el BRCA2, FANCD1, el FANCN, el PALB2, y tiene una herencia autosómica recesiva. En resumen, todos los síndromes genéticos lo que se requiere es despistajes endoscópicos y biópsicos mucho más frecuentes. Y hasta ahí la parte hereditaria. Sin embargo, hay enfermedades premalignas, especialmente la esofagitis por reflujo. Hay una alta incidencia de esofagitis asociada a una elevada frecuencia de cáncer de esófago. La esofagitis asociada se debe a tabaco, alcohol, mate, que es lo que ocasiona una inflamación crónica que poco a poco va a ocasionar una displasia leve, moderada, severa, hasta llevar a un adenocarcinoma. Y es por eso que debemos tratar todas las esofagitis que inflaman el esófago. Otras enfermedades premalignas es la calasia. Ustedes saben que la calasia tiene una clase al respecto. Es un trastorno motor de la etiología desconocida que se caracteriza por ausencia del peristaltismo en el cuerpo esofágico y una ausencia en la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces se distiende el esófago, se queda la comida, el paciente se atora, le cuesta pasar, pero lo más importante es que el mantener la comida en el esófago produce una irritación, una esofagitis crónica que puede ser un factor de riesgo para cáncer. Y llegamos a una de las enfermedades premalignas más importantes del cáncer de esófago, la enfermedad de Barrett. Es una enfermedad realmente interesante, preocupante, y como vamos a ver, tiene muchas cosas interesantes.
En 10% de las endoscopías se encuentra el esófago de Barrett. 15% se transforma en cáncer de esófago, solo 15%. 60-80% de adenocarcinoma distal está asociado al esófago de Barrett. Y 6 de cada 1000 pacientes con esófago de Barrett harán cáncer. La incidencia de cáncer y esófago de Barrett es aproximadamente en 1 al 3%. En resumen, ¿qué les quiero decir? ¿Que es frecuente el esófago de Barrett? No, sí, es frecuente. Y que se puede transformar en cáncer de esófago, así es. No todos se transforman, no solamente 15%, pero sí pueden transformarse. En el diagrama de abajo ven cómo las células se van alterando, se forman globulosas, se va alterando más, hay una gran displasia y terminan en esto que se llama el esófago de Barrett, que se ve así en la endoscopía como una mancha que se logra determinar fácilmente. Al hacer la biopsia van a encontrar tejido fuera del tipo intestinal en el esófago. Sin embargo, hay muchos paradigmas en el esófago de Barrett. La mayoría de los pacientes con esófago de Barrett son asintomáticos. 50% de los pacientes con adenocarcinoma de esófago no tienen ningún síntoma de reflujo gastroesofágico. Y el 95% de los pacientes con cáncer de esófago nunca han tenido un diagnóstico previo de esófago de Barrett. 80% de los cánceres sin adenocarcinoma de esófago no han tenido el diagnóstico previo del reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, no hay evidencia que el despistaje endoscópico del reflujo gastroesofágico mejore la detección de esófago de Barrett previo a que se forme un cáncer. Y el 95% de pacientes con esófago de Barrett mueren por otras causas que no son cáncer de esófago. Por lo tanto, no hay evidencia que la cirugía antirreflujo disminuya el riesgo de cáncer de esófago. Por lo tanto, cuando dicen, uy, por el reflujo gastroesofágico hay que operarse porque te puede dar cáncer, eso es mentira. No es así. Lo operan por las molestias, la persistencia del reflujo gastroesofágica puede producir otros problemas, desde neumonitis por aspiración hasta problemas en las cuerdas vocales por faringitis crónicas. Esta es la carcinogénesis del esófago de Barrett. Es cierto que una vez teniendo esófago de Barrett, el riesgo de tener cáncer puede aumentar hasta 30 veces. ¿Por qué se produce? Hay una activación de protooncogenes, ¿no? Y una inactivación de genes supresores. Esto va a hacer un crecimiento tisular que va a dar a una hiperproliferación. Más cambios genéticos van a llevar a una displasia, una metaplasia, una neoplasia y por último van a producir un cáncer invasor, como ocurre en todos los lugares del aparato digestivo, ¿no? Esta es la imagen típica del esófago de Barrett con estas bolitas, estas pseudoglándulas de grasa que están incluidas, que ya hacen el diagnóstico de esófago de Barrett. En general, podemos decir que la carcinogénesis del cáncer de esófago se debe por lo siguiente, ya sea por obesidad abdominal, tabaco o reflujo gastroesofágico. Estos factores de riesgo de alguna manera van a producir inflamación sistémica, como produce la obesidad y el tabaco, o inflamación crónica del tejido esofágico, como lo produce el tabaco y el reflujo gastroesofágico. Tanto la inflamación sistémica como la inflamación local crónica van a llevar a una proliferación celular, acortamiento de telómeros, daño del DNA, y eso lleva a alteraciones genómicas, inestabilidad cromosómica y pueden desencadenar un cáncer. En cuanto al cuadro clínico, el 86% producen disfagia, 60% de la luz queda solo 12 milímetros para pasar, o sea, habíamos dicho, es muy complaciente. Pueden tener pirosis, que es dolor retroesternal, anorexia 29%, cialorrea por la obstrucción, no pueden se acumula la saliva 28%, odinofagia 22%, hemorragia digestiva alta 7%, fiebre 3%. Otros síntomas que pueden presentarse son tos, dolor retroesternal, pérdida de peso, síndromes paraneoplásicos como hipercalcemia o alcalosis hipopotasémica, hipo, ronquera, etc. El diagnóstico
este es un cuadro típico, una mujer de 72 años con pérdida de peso y disfagia progresiva a sólidos y líquidos. Le hacen una endoscopía y le encuentran este tumor que ustedes están viendo, un adenocarcinoma en tercio distal del esófago, una lesión elevada, ulcerada, que ocupa casi el 65% de la luz. El diagnóstico debe ir orientado a demostrar la presencia del tumor, lo ve el endoscopista, y a la estratificación. Al verlo tiene que hacer una biopsia para comprobar qué tipo de cáncer es y qué grado de diferenciación tiene, ¿no? Entonces el diagnóstico se hace con la anamnesis, adelgazamiento, ¿no? El examen físico, puede haber un ganglio de Trousseau o de Virchow, aquí el ganglio supraclavicular, pérdida de peso, ¿no? Disfagia, anemia, habíamos dicho, y además el examen físico nos va a dar una información sobre el estadio y nos permite los riesgos del tratamiento, nos permite evaluar cómo está el paciente. Para el diagnóstico, la endoscopía y la biopsia es lo más importante, es el state of art del diagnóstico de esta enfermedad. También es útil la seriedad de esófago gastroduodenal. Fíjense cómo en esta vemos el tamaño del tumor. Es un tumor muy grande que ocupa desde el esófago casi cervical todo el tercio medio del esófago. Muy grande, fíjense el tumorzazo. Acá se ve también cómo disminuye la luz, ¿no? Entonces, es la ventaja de la seriada gastroduodenal. Este tumor tiene el tamaño de 3 vértebras. Cada vértebra tiene 4 centímetros. Es un tumor de fácil 12 centímetros de tamaño. Y en un órgano tan chiquito y en el tórax que no se expande, ya se imaginan todo el problema que ocasiona. La radiografía de tórax nos ayuda a encontrar metástasis. También es útil la ecografía abdominal para buscar metástasis, especialmente hepáticas y suprarrenales. La TEP de tórax y abdomen con contraste, lo mismo, ayuda con mejor sutileza a encontrar enfermedad diseminada. Y por último, el PET scan, la tomografía de emisión de positrones, es muy útil. Acá tienen una endoscopía, se ve esta lesión tumoral sangrante, le han hecho la biopsia, y también se puede hacer una ecoendoscopía. La endoscopía nos permite tomar la biopsia, nos dice la dimensión del tumor, su ubicación, profundidad y las comorbilidades. Y la ecoendoscopía nos indica la profundidad del tumor, hasta dónde llega, y la presencia de ganglios, fíjense el tumor hasta dónde llega, ¿no? Entonces es muy útil la asociación de la ecoendoscopía a la endoscopía. Acá tienen otra vez el caso, una lesión aparentemente pequeña, pero cuando le hicieron la ecoendoscopía vean que ya había unos ganglios posteriores. Y el PET scan también ayuda al diagnóstico, acá se ve el tumor y nos dice hay un ganglio metastásico cerca, ¿no? Entonces, la tomografía nos muestra cómo está la lesión, pero el PET scan es mucho más sensible para encontrar la metástasis. En cuanto a la estadificación, se estadifica como casi todos los aparatos, todos los tumores del aparato digestivo. A medida que el tumor va entrando en el órgano, va aumentando los niveles en cuanto al estadio. T1 es los tumores superficiales, TIS, incluso la displasia de alto grado, se le considera un tumor in situ. Por la gravedad de este tumor, ya se le considera el cáncer, por eso se menciona en la clasificación. T1 es el tumor limitado a la mucosa, muy superficial, ahí está. Cuando invade la muscular es un T2, el T3 invade hasta la adventicia, el T4 invade la pleura, pericardio y diafragma, y el T4B invade las estructuras adyacentes. La presencia de ganglios, el otro componente del TNM, en todos NX no evaluables, N0 no ganglios regionales, N1 cuando hay 1 a 2 ganglios, N2 de 3 a 6 y N3 más de 7 ganglios regionales. Fíjense acá hay una lesión que agarra casi toda la circunferencia, este es el lado sano, ¿no? Disminuyendo notablemente la luz. Y los ganglios, el dresaje ganglionar es múltiple, dependiendo de la ubicación de la lesión, en la cabeza, en el medio o en la parte distal, y entonces va a diseminarse los del tercio proximal a la región superior, al cuello, ¿no? El tercio medio al mediastino, y el tercio inferior pueden llegar incluso al cardias y a los ganglios esplénicos. Fíjense nuevamente el drenaje ganglionar como llega hasta el tronco celíaco, por lo tanto
Por eso es importante las tomografías de tórax y abdomen o un PET scan. Y la presencia de metástasis a distancia, puede haber metástasis en el pulmón, metástasis en el hígado, que son los sitios más frecuentes. Fíjese, hígado 35%, pulmón 20%, óseas 9%, adrenales 2%, incluso metástasis al cerebro 2%. En el TNM del estómago se incluye el grado de diferenciación, ¿no? Si es G1, G2, G3 o G4, bien diferenciado hasta llegar al indiferenciado, que es muy útil para hacer el estadiaje. Y también importa la localización. No es por lo mismo un cáncer de esófago alto, uno medio que uno bajo. La ubicación es muy importante. Y por eso en el estadiaje tenemos TNM, grado de diferenciación y localización del tumor. Y esto es muy importante. De acuerdo a la histología, por ejemplo, si es un carcinoma escamoso, hasta el 2A se puede curar. Después del 2A, del 2B para abajo, solamente son susceptibles a tratamiento paliativo. De ahí ya ustedes están viendo la importancia de estadificar bien al tumor. Si es un tumor 2B o más, ya no voy a hacer nada curativo, va a ser todo paliativo. Y desgraciadamente la mayoría de los tumores epidermoides de esófago vienen con ese estadio. En cambio, fíjese, si es el adenocarcinoma, peor, solamente hasta el 1B, el otro es hasta el 2A, el adenocarcinoma hasta el 1B se puede hacer tratamiento curativo. En cambio, del 2A para adelante ya es paliativo. En cambio, ¿se acuerdan? El epidermoide, el 2A todavía se podía curar. El 2A todavía. En cambio, el adenocarcinoma es mucho más agresivo, por eso es que solo hasta el 1B se considera curativo. Ya están viendo ustedes la importancia de hacer un buen estadiaje del cáncer antes de plantear cualquier tratamiento. Esta es una sobrevida, fíjense, del carcinoma epidermoide del 2B. Tratamiento curativo y paliativo. ¿Por qué? La sobrevida va bajando directamente a medida que aumenta en el estadio, ¿no? Ni hablar en los estadios más avanzados. ¿Cómo debe ser el algoritmo de tratamiento de un carcinoma epidermoide? Primero, lo más importante es el estadiaje. Para eso tenemos que hacer endoscopía, si se puede ecografía endoscópica, tomografía, PET scan, todo lo que nos indique que podamos medir la cantidad de enfermedad que tiene nuestro paciente. Y así vamos a tener dos opciones, enfermedad limitada o enfermedad localmente avanzada. La enfermedad limitada es el T1 y T2 sin ganglios ni metástasis, es decir, el tumor que está en las primeras dos capas del estómago, ¿no? En la mucosa y la submucosa. ¿Cuál es el mejor tratamiento? La resección. Todos los demás deben ir a tratamiento más complicado. Si es carcinoma escamoso, es diferente del adenocarcinoma, como habíamos visto. Si es carcinoma epidermoide, podemos darle neoadyuvancia o quimioterapia definitiva, lo restadificamos y lo operamos. Si le vamos a dar quimioterapia definitiva con radioterapia, que es una opción si el estado general es malo, tenemos que seguirlo cada 3 meses y quedaría siempre la posibilidad de una cirugía de salvataje. En cambio, en el adenocarcinoma es importante la quimioterapia perioperativa o neoadyuvante para disminuir el tamaño tumoral, facilitar la resección, ¿no? Después de la quimioterapia perioperativa, se restadifica, si no hay metástasis, se puede operar. En la neoadyuvancia se vuelve a restadificar, si no hay metástasis, se puede operar. Este es un algoritmo de cómo manejar en general el cáncer de esófago. Tenemos varias opciones de tratamiento. Ya hemos visto curativos con la resección primaria, pero la radioterapia con quimioterapia también puede ser curativa en ciertos casos. El tratamiento paliativo es la quimioterapia, ya sea neoadyuvante, la radioterapia neoadyuvante, quimioterapia neoadyuvante y quimioradiación primaria. Pero lo más importante es determinar frente a nuestro paciente qué estamos haciendo. ¿Lo vamos a tratar de curar o vamos a tratar de paliarlo? Y en base a eso debemos escoger nuestros tratamientos. Para tener una buena opción de tratamiento tenemos que tener en cuenta que 50% de los tumores
son no resecables o vienen con metástasis. 60% tienen enfermedad loco-regional con intento curativo. 70-80% de las resecciones tendrán metástasis ganglionar, o sea, enfermedad regional, que por lo tanto ya no se puede curar. Por eso en muchos sitios le hacen primero el PET scan para ver si hay ganglios regionales. Y 70-80% de los pacientes diagnosticados con cáncer de esófago van a morir de enfermedad metastásica, ¿no? Acá tiene un resumen de los cuadros, las posibilidades de tratamiento y la sobrevida. Estadio 0 son el cáncer in situ, 90% de sobrevida a 5 años. Estadio 1, 70%. 2A, que ya son más complejos, cirugía más quimio-radioterapia o combinado, 15-30%. Estadio B, cirugía QT más R combinado, 10-30%. Los de los estadios 3 y 4 que no se operan, quimioterapia más radioterapia, y después puede hacerse una resección paliativa, igual la sobrevida es menos del 10%, y cuando solo se hace quimioterapia es raro que un paciente llegue a 5 años. Entonces, como decíamos, son tumores de muy bajo pronóstico. Algunas veces, como por ejemplo en este estudio hecho por el doctor Manuel Guamán en el Rebagliati de Lima, fíjese la cantidad de grandes cirugías que se hicieron. Hicieron una esofagectomía más gastrectomía de tercio superior y se hizo una esófago-gastroplastía, 46 casos, 62%. Una esofagectomía total con esófago-coloplastía, o sea, reemplazaron el esófago con el colon transverso, 18.9%, 14 casos. Esófago-gastroplastía con tubo gástrico paliativo sin resección gástrica, 11 casos, 14.8%. ¿Por qué no hicieron resección? Porque seguro ya estaba avanzado y el paciente estaba obstruyéndose y por eso le hicieron un tubo gástrico por debajo de la piel. Esofagectomía con gastrectomía total y faringocoloplastia, 2 casos. Y un pobre paciente que fue sometido a una laringo, traqueotiroides, esofagectomía total, disección radical cervical y faringogastroplastia. Evidentemente debe haber muerto de tener terrible cirugía, ¿no? En los casos de cáncer in situ de esófago, se puede hacer resecciones endoscópicas, se infiltra la submucosa, se eleva la lesión y se reseca con una asa la lesión. Desgraciadamente, la cirugía tiene muchas limitaciones y todas estas son las cuales nos dicen no a la cirugía. La edad, entre 60 y 70 años ya no son elegibles. El estado nutricional, se han perdido 10% o más de peso. El estado respiratorio, hay que evaluar muy bien la clínica, gasometría y función respiratoria. El estado cardiovascular, la presencia de concomitantes, diabetes, hepatopatía renal, el estadio del tumor, todos estos son limitantes. Y hemos visto adenocarcinoma solamente hasta 1A, carcinomas epidermoides hasta el estadio 2, ya todos esos son grandes limitaciones para cirugía. ¿Cuáles son las opciones? O sea, los pacientes que se puede operar, ¿qué le podemos hacer? Podemos hacer una gastrectomía subtotal, es decir, sacar parte del esófago, ¿no? Como por ejemplo en casos de adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica o el tercio distal. Se usa la técnica de Ivor-Lewis, es una toracotomía derecha y la laparotomía con esófago-gastroplastía intraintestinal, ¿no? Se sube el estómago y se anastomosa acá. O se puede hacer una laparotomía transdiatal y puede ser laparoscópica. Esta es una imagen de una esofagectomía subtotal transdiatal. A través del hiato se jala bastante y se puede sacar casi todo el esófago. Otra opción es la esofagectomía total, por ejemplo en carcinoma epidermoide, proximal o tercio medio. Ahí se hace una técnica que incluye una toracolaparotomía izquierda o una laparotomía transdiatal o laparoscópica, y se puede hacer también una incisión en el cuello para tener un aborgance tridimensional, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, cómo se hace una esofagectomía total. Se está sacando todo el esófago detrás del esternón, ¿no? A través del hiato esofágico, y después se va a subir un tubo gástrico, el estómago se va a adelgazar, se va a subir para anastomosarlo al esófago cervical. Tenemos entonces diversas formas de llegar al esófago para hacer las esofagectomías. La técnica más común es la de Ivor-Lewis, una tóraco-laparotomía derecha, tóraco
y laparotomía, toracotomía derecha y laparotomía, 2 incisiones, da un buen abordaje, pero la anastomosis tiene que ser intratorácica. La tóraco-laparotomía derecha en 3 campos, 3 abordajes de McKeown, mucho más seguro porque mediante la toracotomía resecamos todo el esófago torácico, una laparotomía y una incisión en el cervix, en el cuello. Para que la anastomosis sea en el cuello, mucho más segura, no hay nada de anastomosis en el mediastino, solamente se sube el tubo gástrico, como ustedes ven acá, y la anastomosis en el cuello, si es que hay fístula, se puede manejar mucho mejor que una anastomosis en el mediastino. Y cuando el tumor es distal, se puede hacer una tóraco-laparotomía, una resección transhiatal, abdomino cervical, o una tóraco-laparotomía izquierda. Acá tienen nuevamente la esofagectomía triincisional, las 3 incisiones de McKeown, ¿no? Cervical, dorsal y abdominal, ¿no? Que permite hacer una buena esofagectomía en los 2 campos, ¿no? Acá ven cómo queda el paciente luego de la toracotomía, sus drenajes, ¿no? Y en la reconstrucción se puede hacer un tubo gástrico invertido, se adelgaza el estómago y esto se sube hacia arriba, o se hace una I de Rux grande, que se anastomosa el esófago y hace en el tórax o hasta el cuello. Se puede interponer un pedazo de intestino delgado entre el estómago y el esófago remanente, o se puede hacer una plastilla colónica, que es muy útil, muy fácil y no se estenosa tanto. El colon transverso se anastomosa al estómago y al cuello, ¿no? Ahí detrás del esternón, y queda una plastilla colónica que es de mucha utilidad. Acá estamos haciendo un tubo gástrico isoperistáltico que va a subir y anastomosarse. Y acá en este caso se hizo la anastomosis en el cuello. Complicaciones hay muchas, desde la muerte hasta la neumonía, insuficiencia respiratoria, lesiones del nervio laringio recurrente, sangrados, fístula quilosa, el conducto torácico se puede lastimar y puede ser una fístula en el cuello o en el mismo tórax, fibrilación auricular, infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares, porque son cirugías muy largas, muy tediosas y el paciente tiene que estar mucho tiempo en cama, problemas con las anastomosis y complicaciones gastrointestinales. Por eso el paciente tiene que estar en muy buen estado y el médico tiene que saber elegir qué paciente someterlo a la cirugía. Así todo, una vez sometido a la cirugía, fíjense, este es un trabajo de un metaanálisis de 28 series de cirujanos famosos que publicaron. Menos del 50% de los pacientes que vieron eran operables. Y la mortalidad operatoria fue del 7.76%, con una sobrevida a 5 años de solamente 22%, a pesar de tremenda cirugía. Entonces, estos estadios iniciales operables se han puesto muchas veces en duda si vale la pena tremenda cirugía, y se ha hecho estudios de usar quimiorradiación versus cirugía, siempre, incluso a veces con mejores resultados, especialmente en personas con comorbilidades. Por eso es un tumor que prácticamente se opera poco. En caso de esófago localmente avanzado no operable, lo que se puede hacer es radioterapia con quimioterapia, y ahí si quiere una sobrevida, fíjese, hasta 26% a 5 años, lo cual es bastante bien, ¿no? Acá son diversos estudios sobre quimio-radioterapia en diversos lugares, usan cisplatino y 5-FU, ¿no? Con estas dosis de radioterapia, y la sobrevida vida y el tiempo libre de enfermedad bastante aceptables. En los estadios 4, estadio con metástasis, que es lo que se debe hacer. Si es carcinoma escamoso, FOLFOX, cisplatino, 5-FU, cisplatino y irinotecan. Y si es adenocarcinoma, se trata como si fuese un cáncer gástrico. Y brevemente vamos a hablar algo del cáncer de la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica, como dijimos, es el espacio de esófago que está 5 centímetros por encima del cardias y 5 centímetros por abajo del cardias. 1 centímetro por arriba y 2 centímetros por debajo es lo que se llama el Sigward 2. De 1 a 5 es el Sigward 1. Y entre los 2 y 5 centímetros por debajo del cardias es lo que se denomina Sigward 3. Entonces, todo lo que está pintado es esta la unión gastroesofágica, ¿no? En el centro tiene el Sigward 2,
una porción que está por encima, Seward 1 y el Seward 3. Esta es la clasificación de Seward, ¿no? Generalmente el tipo 1 se le denomina también adenocarcinoma de esófago distal, el tipo 2 es un carcinoma de cardias y el tipo 3 es lo que antes se llamaba carcinoma subcardial. Ahora a los 3 se les dice carcinoma de la unión gastroesofágica y se les clasifica de acuerdo a esta idea propuesta por Seward, ¿no? Ya está debidamente estadificado, ¿no? Conocido, ¿no? ¿Y qué es lo que se debe hacer? Si es un tipo 1, se hace una esofagectomía distal con resección de porción superior del estómago. Acá el tipo 2 se debe sacar más estómago, acá está la unión, se saca mucho más estómago. Y el tipo 3 se puede hacer no es necesario dejar tanto esófago, pero sí mucho más estómago, ¿no? Entonces hay los 3 tipos y cómo se trata. Siempre se está usando mucha quimioterapia, especialmente quimioterapia neoadyuvante con 5-FU y cisplatino, 2 o 3 siglos preoperatorios, y después la radioterapia se da el 3 y 4 siglos. Se puede usar 5-FU y cisplatino o epirubicina con oxaliplatino. La radioterapia es muy importante porque es curativa en tumores menos de 5 centímetros, no obstructivos y no circunferenciales, con dosis de 6.400 centigrays y llegan a una sobrevida de 15 a 20% a 5 años, es decir, igual o a veces mejor que la cirugía. Y también la radioterapia sirve como paliativa, ya que el 65-80% de los pacientes con disfagia pueden volver a tolerar la vía oral, ya que reduce el tamaño tumoral. La asociación de quimio y radioterapia es muy útil, se puede usar 5-FU y cisplatino, luego de 50 días de cirugía, ¿no? Con buenos resultados. Acá hay la quimioterapia para enfermedad metastásica, lo que busca en pacientes de buen estado prolongar el tiempo de sobrevida. Hay muchas drogas que se están usando, pero lo más importante de este tumor es el tratamiento multimodal. Cirugía, quimio y radioterapia juntos tienen mucho más resultados que la cirugía pura para este tipo de tumores. Por eso este es un ejemplo de qué cáncer debe ser tratado de manera multimodal. Esto es lo que se llama medicina personalizada. Incluso podemos ver qué factores expresa este tumor. Por ejemplo, si expresa el ER2, se puede usar algunos productos biológicos exclusivos para este tipo de cáncer que van a dar muy buena respuesta y disminución del tamaño tumoral que va a permitir después una cirugía. Algunos síndromes paraneoplásicos da este tumor, como el síndrome Vasek, que es la acroqueratosis paraneoplásica, descrita en 1965. Es una dermatosis plano palmar paraneoplásica, da en lesiones soraciformes que se asocian a neoplasias de las vías aéreas o digestivas. Tener en cuenta que hay muchos procedimientos paliativos. Sabemos que no vamos a poder curar, paciente se le va a cerrar el esófago, no puede comer, tenemos que darle alguna manera para que coma. Por ejemplo, una gastrostomía, ¿no? Si bien la mejor resección es la paliación, a veces no se puede, entonces la gastrostomía hay que tenerla presente. En casos de disfagia, tenemos varias alternaciones: yeyunostomía, prótesis endoscópicas, dilataciones endoscópicas, láser o fotodinamia, braquiterapia o radioterapia o quimio-radioterapia. Si hay fístula gastroesofágica, se puede hacer solo quimioterapia o prótesis endoscópica. En caso de fístula, está prohibida la radioterapia. Estas son las prótesis, desde algunas muy sofisticadas, como las de acá abajo, hasta otras que incluso los hacen nuestros gastroenterólogos para permitir que el paciente pueda seguir comiendo. Tiene sus complicaciones, sí. Esta es una prótesis que se perforó y el paciente murió de una mediastinitis. Hay algunas operaciones paliativas, sí. Este es un stent que se coloca y se distiende y permite que pase la comida. Se puede hacer dilataciones con globos, ¿no? Esta es una prótesis transtumoral, radiación, láser argón, braquiterapia, fotoablación con láser y, por último, cirugía paliativa. En los estadios 4 ha habido muchos avances, especialmente en quimioterapia, pero sobre todo con el uso de productos biológicos nuevos, como los que mencionamos aquí. Aquí ustedes ven que se está usando el nivolumab con ipilimumab, incluso se está usando el Keytruda, que son unos
productos nuevos, productos biológicos, inhibidores de la tyrosina o como la icotinib o anticuerpos monoclonales que junto con la radioterapia están mejorando la sobrevida en pacientes con enfermedad avanzada. Pero lo mejor, lo que tienen que llevarse a casa también, son las recomendaciones de prevención. No fumar, no abusar del alcohol, mantener el peso, dieta con muchas frutas y verduras frecuentes, combatir el Helicobacter pylori, consumir aspirina, visto que hay estudios que consumen aspirina, disminuye la incidencia de este cáncer, vigilar el esófago de Barrett y otras displasias, evitar bebidas muy calientes y sexo seguro por el papilomavirus asociado al carcinoma epidermoide. En conclusión, es una neoplasia digestiva de mal pronóstico, estadios avanzados los más diagnosticados, la frecuencia es octavo en el mundo, en el Perú no se encuentra entre los 10 más frecuentes, mayor en países en vías de desarrollo, incidencia 3% de todos los cánceres, la cirugía es el tratamiento primario, estadios avanzados requieren quimio o radioterapia perioperatoria, la recurrencia o metástasis simplemente tratamiento paliativo o quimio o radioterapia, y la prioridad de este cáncer es mantener la alimentación adecuada y la mejor opción es el tratamiento multimodal. Muy bien, chicos, eso es todo lo que les tenía que decir por ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Hay alguien despierto? Muy bien, si no hay más, me despido. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente clase, que creo que es cáncer de estómago el viernes. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.